Hoy vamos a hacer un viaje al pasado para, literalmente, desvestir la historia. Vamos a olvidarnos un momento de las modas de ahora y a sumergirnos en una época en la que la ropa contaba una historia completamente distinta sobre quiénes éramos y qué significaba la civilización. ¿Empezamos? A ver, si pensamos en la división más básica de la ropa hoy en día, lo primero que se nos ocurre es ropa de hombre y ropa de mujer, ¿verdad? Pero, ¿y si esta idea fuera en realidad bastante moderna? Es que, si lo pensamos, en la antigüedad, tanto los hombres griegos como los romanos llevaban túnicas. La verdadera línea que separaba la ropa no era el género, sino algo mucho, mucho más fundamental. Durante milenios, la gran diferencia en la forma de vestir no separaba a hombres de mujeres, no. Trazaba una línea clarísima en el mapa. Por un lado, las grandes civilizaciones, las que se asentaban, y por otro, los pueblos nómadas. Y su ropa era básicamente su uniforme, toda una declaración de intenciones. Y para entender este código de vestimenta, vamos a usar una idea genial del historiador James Leiber. Él propuso que toda la historia de la moda, en el fondo, se puede explicar a través de dos conceptos opuestos. Dos formas de vestir que en realidad eran dos formas de ver el mundo. Y aquí está la clave de todo. Para las grandes civilizaciones, el arte consistía en envolver el cuerpo en una única pieza de tela, sin cortarla. Eso era el sumum de la sofisticación. Era una forma de respetar el tejido y de celebrar la forma humana. En cambio, lo de cortar y coser la tela para que quedase ceñida al cuerpo, eso se veía como algo primitivo. Una necesidad de los pueblos que iban de un lado a otro y necesitaban abrigarse y moverse, no exhibir cultura. Vamos a visualizarlo para que quede claro. Por un lado, el traje drapeado, una sola pieza de tela donde todo el ingenio estaba en cómo se plegaba y se sujetaba. La moda de los climas cálidos, vamos. Por otro, el traje ajustado, piezas cortadas, cosidas, una solución súper práctica para el frío. Pero claro, para un egipcio o un griego, esto último no era solo ropa diferente, era la marca de los otros, de los bárbaros. Venga, nuestra primera parada nos lleva a las cálidas orillas del Nilo, al antiguo Egipto. Aquí, en una de las civilizaciones más fascinantes y duraderas, el traje drapeado no era una opción. Era la esencia de su cultura y de su clima. Pensemos un segundo en el calorazo de Egipto. La ropa tenía que ser casi una segunda piel, muy ligera y que dejara respirar el cuerpo. Por eso, el lino se convirtió en su tejido estrella, casi sagrado. Y esa necesidad práctica de estar frescos, al final se convirtió en una estética de simplicidad y de una elegancia increíble. Si miramos estas figuras, vemos a los dos grandes protagonistas de la moda egipcia. Para ellos, el shenty, que era una especie de faldellín, y para ellas, el calasiris, un vestido largo. Aunque parezcan distintos, en el fondo son lo mismo. Ambos nacen de una única pieza de tela que se envolvía con mucho arte alrededor del cuerpo. El shenty es la definición de simplicidad. Una tira de lino, enrollada en la cintura y asegurada. Pero ojo, que no nos engañe su sencillez, porque la longitud o la calidad de los pliegues podían decir mucho sobre el estatus de quien lo llevaba, desde un campesino hasta el mismísimo faraón. Y todo sin un solo corte ni una costura. El calasiris de las mujeres era como un lienzo en blanco. Podía ser un simple tubo de tela ceñido al cuerpo, muchas veces de un lino tan fino que casi era transparente y dejaba ver la silueta. O se podía sujetar con uno o dos tirantes creando escotes diferentes, y todo a partir de un simple rectángulo. Una auténtica maravilla de cómo dominar el arte del drapeado. Vale, dejamos el lino de Egipto y nos vamos ahora a Mesopotamia, a las tierras de Sumeria. Aquí el clima era otro y los materiales también. Eran más pesados, como la lana y las pieles, pero sorprendentemente, la idea principal de cómo vestir seguía siendo la misma. Cuando vemos estas estatuas sumerias, hay algo que salta a la vista enseguida. Tanto hombres como mujeres llevan una prenda muy, muy particular y prácticamente idéntica. Es el inconfundible kaunakes. El kaunake será básicamente un faldón de piel de oveja. Y ese aspecto tan curioso como de volantes no es un adorno que se cosiera, no. Eran los propios mechones de lana del animal colocados en filas. Es fascinante ver cómo, incluso usando un material tan pesado, los sumerios se aferraban al principio civilizado. La prenda se envuelve, no se corta ni se cose para hacer pantalones. Y por fin llegamos a Grecia. Si Egipto y Sumeria pusieron los cimientos, los griegos llevaron el traje drapeado a la categoría de arte. Nadie supo transformar un simple rectángulo de tela en una escultura andante como ellos, dominando el pliegue a la perfección. Empecemos por el peplo, una de sus prendas más antiguas. Imaginemos un pesado rectángulo de lana. La parte de arriba se doblaba sobre sí misma, creando una especie de capita, y toda se sujetaba en los hombros con unos alfileres enormes, las fíbulas. La forma del vestido no venía de la aguja y el hilo, sino de la maestría al prenderlo y ceñirlo con un cinturón. Con el tiempo, el pesado peplo dejó paso al quitón,
y este lo podían llevar tanto hombres como mujeres. El cambio fundamental fue el material, el lino, mucho más ligero y flexible. Esto fue una auténtica revolución, porque permitía crear una cascada de pliegues muchísimo más finos y complejos. El arte griego del drapeado había encontrado su lienzo perfecto. Resumiendo, la moda griega seguía una filosofía de simplicidad total en su estructura. Un rectángulo de tela, sin más. Toda la belleza y la complejidad no estaban en la confección, sino en cómo jugaban la tela, el cuerpo y la gravedad, todo sujeto con alfileres y cinturones. Era, como diría Laver, la máxima expresión del vestir civilizado. Un ideal de belleza basado en la armonía, no en la sastrería. Al final, para estas grandes culturas de la antigüedad, la forma de colocar un trozo de tela sobre el cuerpo era mucho más que moda. Era toda una declaración de identidad cultural. Era su forma de decir, nosotros somos pueblos asentados, dominamos el arte, la filosofía, y nos distinguimos de esos nómadas con sus ropas de pieles cosidas y sus pantalones ajustados. Y todo esto, claro, nos lleva a una última reflexión. Aunque esta división entre traje drapeado y ajustado ya no define nuestro mundo, la ropa sigue siendo un lenguaje potentísimo. Así que la pregunta que queda en el aire es, ¿qué historias estamos contando nosotros con la ropa que elegimos ponernos cada mañana? Ahí lo dejo. Gracias por acompañarnos.